Regresamos a Territorio Comanche. ¿Qué están? Estaban desesperados por volver a escuchar aquí a Vanessa Paredes, ¿no? Ah, claro. Y a su servidor. A ver, mi querida Vanessa Paredes, termínanos de hablar de este tiroteo allá en Ohio. Híjole, pues 10 bueno, muertos, ¿qué más? Aparte de esto, tenemos algo bien, bien fuerte, ¿no? Fíjense que ante esto, ante la presente coyuntura, porque lamentablemente sí es una coyuntura política lo que desató esto, pues bueno, es prácticamente el posicionamiento de México ante esto. Y eso es interesante, porque nunca antes en la nación el secretario de Relaciones Exteriores se había puesto en el papel como en el que se puso esta vez Marcelo Ebrard Casaubon. Y esto responde propiamente a las severas políticas migratorias y a los severos acuerdos internacionales a los que se ha sometido a México para detener los flujos de migración. Y pues bueno, ante eso, Marcelo Ebrard pide y solicita prácticamente que a este hombre, a Patrick Crusius, se le extradite, cosa que pues bueno, hay que apuntarlo en la lista de cosas que no van a pasar, porque de entrada... Perdóname, o sea, digo, está padre, ¿no? Es como, órale, me quiero poner la playera, quiero... político, ¿no? De hecho hay un artículo que sí habla justamente, y ahorita lo busco, que te habla que en caso de que se cometan crímenes en territorio extranjero hacia un mexicano, el gobierno de nuestro país puede solicitar la extradición. Correcto. Sin embargo, aquí pesan más las circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿Por qué? Porque fue un crimen de odio. Segunda, sí. Fue un crimen masivo, por llamarle de alguna manera. Tal vez no fueron miles, pero sí fueron veintitantos. Sí fueron 22. Efectivamente, hay un posicionamiento un poco más enérgico por parte de la Cancillería de Relaciones Exteriores, encabezada por el carnal Marcelo, ¿no? Quien se está rifando y va a ser el próximo presidenciable. De hecho, por eso... Y si no, acuérdense de su servidor. Claro. Cuando digan que les parece prematuro, ese brother ya está en campaña desde ahorita y está haciendo muy bien la chamba. Considero que a pesar de todo, el carnal Marcelo está haciendo bien las cosas. En la mañana estaba escuchando a una cónsul allá en los Estados Unidos respecto a la atención que se les está brindando a los hijos de los familiares de estas personas de origen mexicano. Está muy pendiente de todos los gastos médicos y de los gastos funerarios de las personas que perdieron la vida. Se ha pronunciado bien en la cuestión migratoria y se ha pronunciado bien en esta parte de la muerte de connacionales, como les llaman. Y ahí quiero hacer un pequeño y muy breve espacio. A mí me hace muchísimo ruido, no sé ustedes, mis queridos comanches, y si nos está escuchando alguien allá en los Estados Unidos, yo considero que ellos literalmente ya no se sienten parte de México. Neta. O sea, está padre que tengan el origen mexicano, como tienen muchos estadounidenses origen europeo, pero ellos ya no se sienten descendientes de franceses o descendientes de ingleses. No. Ellos ya tienen una cuestión nacionalista de sentirse estadounidenses. La tienen bien su origen ya no está de donde provienen sus familias, sus antecesores. Caso exactamente igual al mexicano. Tú entrevistas a cualquier persona de Texas, de California, que te juro, se le ve lo mexicano por todos lados, ¿no? En el mejor de los sentidos lo digo. O sea, las características raciales de un mexicano. Hablan perfectamente bien el inglés de una forma muy fluida. Ya son 1 o 2 generaciones allá. A lo mejor siguen en esta parte de, pues, latino con latino, a lo mejor, ¿no? Por eso siguen preservando este fenotipo nacional. Pero literalmente, para ellos ya México, y lo escuché con los Dreamers, alguna vez entrevistaron a alguna de ellas y dijeron, es que yo no conozco a nadie en México, en mi vida he estado allá nací, pero la realidad es que no conozco ni a mis familiares más que en fotografía, hablando en inglés además. Ah, claro. Ella ni siquiera, o sea, para ella mandarla a México era una pesadilla. O sea, literal, a ese grado, al grado de sentir que México es un país que no les ofrece absolutamente a nadie, que bueno, también es cierto, pero que al final lo decían de una forma en la que considero yo ya era hasta con cierto desprecio. De última hora, aquí, como estamos en todo, señores, aquí nuestro queridísimo bad hombre de la radio siempre está en todo, pues se publica un Twitter donde de última hora nos dicen que el autor del tiroteo de El Paso, a ver, dilo. Patrick Crusius. No, pero El Paso. Ah, de El Paso, Texas. Ajá, y su nombre es Patrick Crusius. Ok, porque yo sí soy mexicano. Crusius, hombre blanco de 21 años que mató a las 22 personas e hirió a otras 2 docenas, no ofreció ninguna resistencia a la policía cuando lo detuvieron. Y eso todos lo vimos.
El sí. tipo iba así Con caminando. la mayor templanza, Pero ¿sabes qué me llama la atención? No hubiera sido un latino, brother, o un afroamericano, porque ahí No, hubiera estado rodeado del hombre. SWAT, le hubieran metido la madrina de su vida al güey. No lo hubieran visto, o sea, lo hubieran llevado así todo golpeado como Santo Cristo a cualquier, y no lo hubieran metido a una patrulla Sí, convencional, no. sino a un tanque, y se lo hubieran llevado con, no, este güey iba así, como si hubiera hecho, no Con sé, una como si hubiera calma. peleado en la escuela. Sí. Una pasividad del brother. Una templanza, Y- una serenidad que llama la atención. Sí, no, pues ya un O sea, sociópata al final del día, Al ¿no? final, sí. Y retomando lo que estábamos diciendo, hay muchas personas que ya no se sienten mexicanos, ya no les digan connacionales, ellos son migrantes, ¿no? Ellos que son ya se estadounidenses. insertaron. Y me llamó mucho la atención las declaraciones de este señor, que volvemos, ¿no? Tenía un origen latino evidente, pero con su estandarte aquí, bueno, con su paliacate, perdón, Al estilo de Juanito. al estilo toda la bandera norteamericana, hablando muy con ese típico acento de ranchero tejano, y hablando de su derecho al uso de armas, y hablando de los otros, así como en este rollo muy nacionalista, de nosotros tenemos el derecho a defender a nuestra comunidad, y no porque un tipo que está mal de la cabeza hace un mal uso de ella, yo voy a perder ese derecho. Pero lo dijo cual blanco recalcitrante. Entonces, Qué horror. eso a mí me gustaría, porque los mexicanos somos muy dados a romantizar todo. Ay, nuestros connacionales, nuestros compatriotas. Veámoslo por el simple hecho de que es un hecho lamentable, sí. No vamos a justificarlo bajo ninguna circunstancia. Pero quitémosle el lado romántico de considerar que son connacionales, sean africanos, haitianos, del color que sean y de la raza que sean, es lamentable. Lo que no me cuadra es este discurso romántico por querer ver algo que ya no es. Ahora bien, también es, o sea, toda la carga política que esto tiene, precisamente no solamente para dejar muy bien parado a Marcelo Ebrard Casaubon, sino que de entrada también te habla de unos niveles de violencia sumamente altos, en donde lamentablemente, ojo, el 40% de la población estadounidense tiene más de un arma en casa, lo cual es sumamente grave. No tengo O sea, el dato. ¿Sabes o cuántas armas hay allá? ah, El 46% ve, de las armas a nivel mundial, escúchenlo bien, señor, en todo el globo terráqueo, está en manos de civiles norteamericanos. ahora bien, Wow. fíjense que no es Y coincidencia. eso no les pone Claro, a pensar, ¿no? híjole, tienen hielo en las venas. O sea, ¿no? necesitamos estar... ahora bien, con este posicionamiento que tiene México hacia Estados Unidos, en donde, bueno, de entrada se va a exigir... ¿Puedo dar los números? Claro, por favor, Querida éntrele. Paredes. Por favor, éntrele, Muchas ¿no? gracias, Paredes. No, ¿qué? Gracias por la toma de palabra. Con su venia, señora presidenta. Adelante, ¿no? por Porque favor, en algún querido momento diputado. me parece que en algún momento sí estuvo en la mesa directiva de la De Cámara hecho, de sí. Diputados, ¿no? Por favor, Con su venia, señora presidenta. haga uso de la palabra, Muchísimas por gracias. Señores del... No, perdón, estamos en territorio Diputado, comanche. perdón. Perdón, no estoy en tribuna, perdón. El 2018, una encuesta de armas arrojó datos muy precisos. Ahí te va. Por favor, esa voz femenina del territorio comanche, por favor, léame esas cifras, Ándale. queridísima. Nada más la población de Estados Unidos son prácticamente 324.459.463 armas en manos de civiles, de las cuales, ojo, también hay, este es un dato sumamente importante, 393.300.000, y ojo, son 120 armas por cada 100 personas. O sea que una persona puede tener O dos sea, o tres. Tiene el no rifle, pasa nada. el rifle de alto poder, tiene el arma y Y tiene aparte la 22, ¿no? O sea, de hecho, fíjate que eso es lo que como un promedio estaban de 3 diciendo, armas por que cada ciudadano. efectivamente que lo más vendido en cuanto a armas en esa materia son las materias de, ojo, el AK-47, que es lo que más se vende, y también los rifles de alto poder. Entonces, pues bueno, ante esto encontramos que también de entrada más de 700,000 millones de dólares son invertidos en armas por el gobierno de Donald Trump. Y pues bueno, vamos a encontrar esta cosa tan grave que si tenemos un problema de violencia también desatado en México, como ya lo dijimos al inicio del programa, es por el tráfico de armas. Entonces, ¿a quién se las debemos? Pues nada más y nada menos que nuestro país vecino. Y de hecho, en el posicionamiento de Marcelo Ebrard está precisamente esta parte de ir en contra de la denuncia a favor de quien le vendió propiamente las armas a Patty Crucius. Entonces, también se va a demandar esa parte.
Marcelo Ebrard pidió propiamente algo bien interesante. De entrada, estar dentro de este protocolo de investigación propia y también para darle derecho a la justicia y garantía a las víctimas de que, pues bueno, se va a llegar precisamente a eso, a la justicia. Okay. Ahora bien, cuál es la pena correspondiente para este hombre, para Crusius? Pues bueno, nada más y nada menos que la pena de muerte. Y ahí aparte se estaba anunciando de última hora. De entrada. Va a tener dos juicios, dos procesamientos, uno por parte del estado de Texas y otro, una vez terminada y emitida la sentencia en el estado de Texas, va a tener otro juicio, otro proceso judicial, pero a nivel federal. Que bueno, al final, digo, ya no le puedes imponer más penas de muerte a una sola persona o más cadenas perpetuas a una sola persona. Al final son mecanismos legales que sirven a modo de tranquilizante o de calmante para la población, de decir, mira, estamos tomando las medidas necesarias, este tipo va a recibir su castigo y lo vas a ver morir. Pero va a dejar aquí él puede apelar por lo menos un par de ocasiones para retrasar la condena. Aquí lo interesante es que fuera fast track, que fuera mucho más rápido y que pudiéramos ver la ejecución, digamos, de manera muy pronta, para que en realidad pudiéramos nosotros tener la certeza de que se hizo justicia, y justicia entre comillas, porque entonces, al final el tipo con morir no va a resarcir nada, a eso iba. Entonces, precisamente, el que hierro mata, a hierro muere. Y entonces, ¿de qué te está hablando? De que le van a responder de la misma manera como él lo hizo. Pero ¿sabes qué está interesante? Fíjate que el tema central no se va a atacar, la venta de armas. Es que no, es que mira, al final... es intocable, ¿no? Al final, mi querida Vanessa, eso de manera coyuntural, y tú y yo lo podemos entender muy bien, eso va a ser estandarte para los demócratas, claro, para las próximas elecciones que vienen. Sí, por supuesto. De ahí se van a sujetar, lo van a hacer de la mejor manera, van a hablar de la reglamentación al uso de armas, porque también los demócratas están en contra de la pena de muerte. Recordemos que los demócratas son, digamos, la parte más menos de derecha, como lo viene siendo el partido, como lo viene siendo justamente el Partido Republicano. Son esta parte un poquito más light, que al final no dejan de pertenecer al establishment de los Estados Unidos, y que ya no hay, o sea, que quede clara esta parte. En política no hay ni buenos ni malos. En política hay quien es menos malo, quien es menos peor, ¿no? Y hay quien es un hijo de... ¿no? Bueno, perdón el vocabulario, pero así son las... Aquí no hay buenos ni malos. Por lo pronto, los demócratas, una de las partes que ellos están manifestando desde su cúpula del partido están en contra de la pena de muerte porque Donald Trump justamente la acaba de volver a instaurar en algunos estados de aquel país, y también se modificó la ejecución, es decir, el procedimiento a través del cual eran ejecutados, que muchos de ellos eran con una especie de barbitúricos que demostraron su falta de ineficiencia y que causaban mucho dolor. Y generaba la sensación de estarse incendiando, y era una muerte muy, muy dolorosa. Yo creo que quienes disfrutarían ver que esa persona está sufriendo, pues son los familiares de las víctimas. Pero al final se busca, digamos, ya lo vamos a matar, brother, ya por lo menos no nos vamos a comportar como salvajes, pero y se modificó esa parte. No hay reparación del daño. No la hay. O sea, no la hay, pero y fíjate que en ese sentido, en el sentido político que propiamente lo tiene, pues es precisamente los demócratas, toda la bancada demócrata, han responsabilizado a Trump prácticamente de los tiros. Versión a Donald Trump. De los tiroteos tanto de Ohio como de Texas, ¿no? Porque pues simplemente en el de Ohio nada más hubo 10 muertos, 26 heridos, en Chicago todavía el domingo hubo 7 heridos más, y pues bueno, ¿no? Entonces estamos hablando de que esto, en lugar de bajar, pero va en aumento, de entrada. Es que mira, vamos a dejar un poquito el tema de los Estados Unidos. Sí, me gustaría que retomáramos este asunto una vez que escucháramos las propuestas de parte de los candidatos por el Partido Demócrata, por parte de los del Republicano. Me gustaría más adelante cerrar este espacio con las diferencias, ¿no? Con las similitudes, y también con lo que no tiene nada que ver entre Boris Johnson, ¿no? El nuevo primer ministro de Gran Bretaña, y sus coincidencias con Donald Trump. Eso lo vamos a hacer ya en la parte, digamos, como que en el último espacio. Por lo pronto, toda nuestra solidaridad para aquellas personas que perdieron algún familiar en el vecino país del norte, ¿no? En el estado de Texas.
Esperemos que se haga justicia, esperemos que el proceso judicial en contra de este individuo sea lo suficientemente rápido para que muchos de los familiares puedan ver precisamente que se haga justicia en el menor tiempo posible y no tengan que esperar una década, ¿no? En ese sentido, pues lamentamos el hecho y evidentemente vamos a seguir hablando del tema en otros programas porque esto no se va a quedar aquí. No, esto no Pero se va a por favor no se vayan del territorio comanche porque al regresar, vamos a hacerle como anuncian en estos programas baratos de espectáculos, porque al regresar se va usted a enterar de lo que ocurrió, pues nada menos y nada más con Chayito Robles y cómo le está pasando en este, ¿no? híjole, en este trágico momento de su historia política, que ahorita ya está como descansando o estaba descansando, pero mire, la Fiscalía General de la República le tocó Le su dijo, "Ven puerta". acá. Por favor no se vayan del territorio comanche, regresamos.